Centroamérica entre autoritarismos e ilusiones. Un podcast dirigido por los historiadores Víctor Hugo Acuña y Héctor Lindo, en colaboración con la Fundación Henrik Böll Stiftung y las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. En esta temporada de 4 episodios, el historiador y profesor emérito de la Universidad de Fordham, Héctor Lindo, y el historiador y profesor emérito de la Universidad de Costa Rica, Víctor Hugo Acuña, establecen un vínculo entre los jóvenes actuales y aquellos jóvenes del pasado. Se acercan con perspectiva histórica a sus luchas políticas y sus experiencias personales en regímenes autoritarios. A través de este viaje, ahondan en sus fracasos y triunfos de democratización, de justicia social y de lucha por la consecución de los derechos humanos. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que seamos nosotras las que decidamos. Ruega por nosotras. Ruega. Como historiadores que somos, debemos recordar que las mujeres centroamericanas a lo largo del siglo XX han ido tomando protagonismo en la vida social y política de la región. En el siglo XIX apenas se habló de algunas mujeres destacadas como Dolores Bedoya, esposa de Pedro Molina, uno de los principales firmantes del Acta de la Independencia del 15 de septiembre de 1821. Ella fue líder de los manifestantes que ese día en la ciudad de Guatemala pedían la independencia. También se puede considerar entre esas mujeres excepcionales a Francisca Opancha Carrasco, quien acompañó a las tropas costarricenses a luchar contra los filibusteros de William Walker en territorio de Nicaragua. Es conocido que en las frecuentes luchas armadas centroamericanas del siglo XIX, algunas mujeres acompañaban a las tropas como vivanderas. Lamentablemente, la historia centroamericana del siglo XIX no registra muchos nombres femeninos. Sin embargo, conviene recordar que muchísimas mujeres eran sostén de la vida familiar, del comercio al detalle, y también trabajaban en la agricultura de víveres y se integraron como mano de obra en la producción de café. Pero lo cierto es que desde inicios del siglo XX, las mujeres, muchas de ellas jóvenes, fueron haciéndose visibles en las luchas sociales y en la vida política. A principios del siglo XX surgieron los primeros círculos de mujeres de clase media y acomodada que abogaban por el sufragio femenino. Del mismo modo, grupos de mujeres se integraron en las asociaciones obreras y artesanales que reivindicaron derechos laborales como la jornada de 8 horas. Incluso hubo sociedades obreras de mujeres como las telefonistas y costureras. Las maestras también se organizaron junto con sus colegas varones y las vendedoras de los mercados en El Salvador fueron grandes luchadoras sociales en la primera mitad del siglo XX. Además, no hay que olvidar que algunas mujeres jóvenes participaron en la lucha revolucionaria de Augusto C. Sandino en Nicaragua. A inicios de la segunda mitad del siglo XX, las mujeres centroamericanas obtuvieron al fin el derecho al sufragio y desde entonces han ocupado cargos públicos, aunque siempre en forma minoritaria en relación con la población masculina. La expansión de la educación secundaria y universitaria permitió que una minoría de jóvenes procedentes en especial de las clases más acomodadas pudiesen acceder a una vida profesional, truncada a veces por sus obligaciones maternales y la presión de sus esposos. En el período de guerras y revoluciones, las mujeres participaron plenamente en los movimientos insurreccionales de tú a tú con sus compañeros masculinos, aunque ni en esas situaciones dejó de expresarse la dominación masculina. A fines del siglo XX, las mujeres jóvenes urbanas protagonizaron una nueva oleada de reivindicaciones femeninas y feministas, en donde pusieron en el centro del debate la dominación masculina y demandaron una nueva forma igualitaria de relación con los hombres, el derecho a la contracepción
el derecho al aborto, el derecho a llevar una vida profesional plena y la obligación de los hombres de participar en un plano paritario en las tareas domésticas. Hoy somos testigos de luchas feministas en las cuales grupos de mujeres subrayan que la dominación masculina sigue intacta, a pesar de los avances del último siglo. Además, ponen en el centro la cuestión del derecho a tener la orientación sexual que se quiera y a rechazar la heterosexualidad como norma intocable. Estas jóvenes, y no tan jóvenes mujeres, en su mayoría pretenden derrocar la milenaria dominación masculina, conocida como el patriarcado. Pero además quieren hacer de la vida política y de la vida social una experiencia en la cual la dimensión personal y subjetiva de cada una de las personas sea un asunto que se debata y discuta en los espacios públicos y en donde al fin la violencia arraigada contra las mujeres y los femicidios sean castigados y por fin abolidos. Actualmente, Centroamérica experimenta un marcado contraste, una marejada autoritaria frente a un momento de ilusión y esperanza en Guatemala. En ese contexto, los derechos humanos de las mujeres aún se encuentran rezagados en diversas formas, y ser mujer en la región para muchas es en sí un acto político. Bienvenidos y bienvenidas a Centroamérica entre autoritarismos e ilusiones. Yo soy el historiador Víctor Hugo Acuña. Y yo soy Héctor Lindo Fuentes. Evidentemente hoy no seremos nosotros quienes dibujemos cómo es ser mujer en la región. Para ello hemos invitado a 3 protagonistas de las luchas actuales que nos ayudarán a responder a una cuestión fundamental. ¿Qué implica ser mujer en Centroamérica? ¿Por qué estas implicaciones exigen una lucha constante por los derechos humanos de las mujeres? Capítulo 2. ¿Cómo es ser mujer en Centroamérica? Creo que ser mujer en el mundo ya tiene una implicación, ya que parte del sistema dominante es el sistema patriarcal. Así que las mujeres hemos nacido en este mundo con una gran desventaja. Hemos sido consideradas inferiores, no hemos sido consideradas ciudadanas. Ella es Kimi de León, guatemalteca, historiadora, editora, feminista y directora de 2 medios digitales, Ruda y Prensa Comunitaria. Recientemente, gracias a su destacada labor en el campo de la prensa comunitaria, Kimi obtuvo el prestigioso Premio Internacional de la Libertad de Prensa 2024 del Comité para la Protección de los Periodistas. También ya la teoría política, la teoría feminista nos ha enseñado que también depende de la posición que tengamos las mujeres en la sociedad, pues podríamos tener más desventajas y sufrir discriminaciones o exclusiones también si nuestra condición de clase o nuestra condición de raza o también la edad o qué sé yo, cualquier otra condición, pues puede agravar y puede hacer más difícil que nos podamos mover en el mundo con libertad y con un ejercicio de vida plena del que gozan en una buena parte de los hombres. Para ella, ser mujer en la región no solamente está determinado por condicionantes étnicos y sociales, sino también por la historia, por el momento en que se vino al mundo. Por ejemplo, en su caso, en tiempos de una dictadura violadora de los derechos humanos en Guatemala. Yo pues tuve la experiencia de vivir la guerra. La guerra en el caso de Guatemala fue una guerra interna que duró 36 años. Y pues soy de esta generación que creció en la guerra. Esto significa que pues nuestras sociedades, nuestras familias, nuestras comunidades o nuestras provincias estuvieron determinadas por la relación permanente de autoritarismo con una presencia militar que en el caso de Guatemala llegó al extremo de cometer un genocidio del Estado guatemalteco contra su población. Y pues tuvimos prácticamente la vida social
permanentemente era una vida militarizada. Y pues eso tiene características bastante particulares, también considerando que somos sociedades donde la religión tiene una imposición bastante fuerte y también donde somos una sociedad que todavía tiene resabios de la Inquisición. En este contexto, la historia reciente de Guatemala, como la caracteriza Kimi, ha sido una amenaza continua para la situación de las mujeres. Y en el tiempo presente se siguen reproduciendo esos patrones. Si consideramos otras dimensiones que nos rodean, como la corrupción, como el narcotráfico, como el modelo extractivo y como el avance también de las desigualdades, pues el alto costo de la vida, la pobreza, se agrava en países donde la corrupción, por ejemplo, es una constante desde los gobiernos. Pues y en estas últimas décadas el autoritarismo de Estado pues también ha ido cobrando, digamos, y recuperando gobiernos. Así que para mujeres que queremos tener una vida plena, tener una carrera, tener una profesión, que decidimos no tener hijos o que queremos hacer un ejercicio pleno en nuestros derechos sexuales reproductivos, pues eso implica limitaciones, persecución, amenazas que van desde el plano íntimo hasta el plano pues ya nacional y social. Kimi de León ha participado y participa de lleno a través del periodismo en el proyecto actual de refundación de la sociedad y el Estado de Guatemala que lidera Bernardo Arévalo y su movimiento Semilla. Sin embargo, no todas las mujeres pueden participar social y políticamente en su país de origen, sino que deben hacerlo desde el exilio. El ejemplo de Nicaragua ilustra este problema. Según un informe elaborado por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, a junio de 2023, un 9% de la población total del país había abandonado Nicaragua desde el estallido de la crisis de 2018, debido a la represión estatal contra opositores, religiosos y críticos con el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Para muchos nicaragüenses, el exilio ha sido una constante cíclica en sus propias historias familiares. Soy Emilia Yan, soy nicaragüense, también soy costarricense, porque mi familia ha vivido varias olas de exilio en los 80 y ahora. Y soy activista por la verdad, la justicia y la memoria, y por los derechos de las mujeres, y por eso también soy exiliada en Nicaragua, y actualmente vivo en Detroit. Soy profesora de la Universidad de Michigan aquí. Soy artista, investigadora también. Si agregamos otras identidades, además de otro tipo de violencia, por ejemplo, en mi personal, soy además lesbiana. Ser lesbiana en Nicaragua también es muy duro porque la sociedad es muy conservadora y hay una lesbofobia generalizada, es muy violenta. Creo que toca algo muy fuerte, que es la masculinidad y el deseo de las mujeres. Imagínate que las relaciones entre el mismo sexo fueron despenalizadas apenas en el 2008. Entonces, como que tenemos mucho que recorrer. Tras las protestas estudiantiles de 2018, el régimen despótico de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha exacerbado su deriva autoritaria. Eso ha tenido consecuencias terribles para muchos nicaragüenses que han sufrido la violencia estatal en forma de encarcelamientos, asesinatos, exilio e incluso el destierro. Para Emilia, su condición de mujer y su orientación sexual le suponían un peligro añadido a sus ideales políticos. En Nicaragua y en Centroamérica creo que ser mujer es una situación de riesgo por la misoginia, el racismo y el capitalismo hacen que vivamos realidades opresivas que se intersectan. Si agregamos todas estas realidades de ser mujer a la violencia de Estado, a través de sus diferentes brazos, la policía, el sistema judicial, y en Nicaragua existen lo que se llaman paramilitares, lo que vivimos es una violencia sistemática. Y por eso considero que muchas mujeres nos volvemos, a veces sin otra opción, en defensoras de nuestros derechos y en defensoras de los derechos de las personas que amamos. Todas somos
sujetas políticas que estamos enfrentando a actores que son muy poderosos, que son estatales y a veces no estatales, pero están articulados para preservar un sistema de impunidad. Ser mujer es estar inserta en el sistema de dominación masculina, aquí y en otras partes del mundo, lo cual implica estar en una situación constante de riesgo, precisa Emilia. Posiblemente por eso tiene sentido la respuesta que nos dio la docente e investigadora guatemalteca, Olga Vázquez. Una pausa y volvemos. La historia no es meramente el recuento del pasado. Es sobre todo la presencia de ese pasado en nuestras vidas y aspiraciones. La historia nos permite poner una mirada crítica en el presente e imaginar mundos distintos y mejores. Por eso, para comprender mejor nuestra Centroamérica, te invitamos a escuchar el podcast Centroamérica, el presente y sus pasados. Podés escucharlo en radios.cr.ac.cr y en cualquiera de tus plataformas digitales. Volvemos con Olga. Mi nombre es Olga Vázquez Monzón, soy guatemalteca, pero viviendo ya en El Salvador desde hace 30 años. Olga recurre a un testimonio para responder a nuestra pregunta: ¿qué implica ser mujer en Centroamérica? Bueno, creo que lo primero que me nace decir es una frase que me dijo una mujer que yo entrevisté hace 3 años. En 2021 hice una investigación sobre narrativas de mujeres salvadoreñas en el siglo XXI y una de las mujeres que entrevisté me dijo: ser mujer en El Salvador es una obra de coraje. Entonces me gustaría retomar esta frase de esta persona, por cierto, migrante, trabajando en Estados Unidos, y decir que en efecto yo considero que ser mujer aquí en este país, en este contexto, en esta región centroamericana, es una obra de coraje, una obra de resistencia, una obra de astucia y creatividad para sobrevivir en una cultura pues violenta, ¿verdad? Una cultura atravesada de prejuicios, de estereotipos, que en muchos momentos pues las oportunidades están distribuidas de manera inequitativa, ¿verdad? Por razones también económicas. Más allá de este diagnóstico, ella reconoce que ha habido cambios en el largo plazo. Hoy hay mayor acceso a la educación y eso ha tenido un efecto en la vida familiar. En concreto, en lo que denomina modelos de crianza. Yo les llamo madres o padres o abuelas o tías bisagras, en el sentido de que son estas mujeres o estas personas que si bien son de un pensamiento tradicional o conservador, buscan que sus hijas o sus sobrinas o sus nietas salgan de ese horizonte tan pequeño. Por otro lado, también encontramos que hay muchas mujeres que empiezan a tener espacios también para sí mismas, mujeres que van al gimnasio, que van a hacer ejercicio, que se dan sus momentos de descanso, que reniegan del quehacer doméstico, ¿verdad? Contrario a lo que dicen los anuncios publicitarios, ¿verdad? Que nos muestran a las mujeres felices con el trapeador. Hay una cosa bien interesante que salió en las entrevistas, que cuando les preguntábamos a las mujeres cómo descansan, y decían ellas: yo me voy a la hamaca, yo me voy a acostar a la hamaca, a echarme una siestecita o a escuchar música o solo a cerrar los ojos, a descansar, ¿no? Estas mujeres que están en la vida cotidiana, laborando, cuidando nietos, cuidando hijos ajenos, y tienen estos espacios de descanso, que en principio, digamos, en el modelo de feminidad más conservador, pues el descanso no está asociado con la feminidad. Remitiéndose a sus investigaciones recientes, Olga se refiere a una joven que le definió muy valientemente cómo entiende ser mujer. Y hacerse mujer, que si bien en el modelo tradicional de la feminidad te haces mujer cuando ya tienes tu primera relación sexual, ¿no? Es el hombre el que te hace mujer. Esta mujer decía, una joven de 25 años,
Yo me hice mujer cuando agarré las riendas de mi vida. El patriarcado, como institución que fundamenta la vida social en Centroamérica y en todo el mundo, y la tradición autoritaria de la región y su reciente resurgimiento, afectan a todas las mujeres. Pero a nosotros nos interesó saber cómo condiciona en particular la vida de estas tres mujeres, consagrada precisamente a luchar contra el autoritarismo y por una verdadera emancipación de las mujeres. Todas admiten ese condicionamiento, pero igualmente todas nos revelan los medios de que se sirven para enfrentarlo. Kimi, una mujer madura, reconoce que cuenta con su experiencia con los instrumentos adecuados. Bueno, de manera personal, tal vez quizá la edad determina que yo pues haya ido también teniendo más herramientas de protección, de autocuidado, que tengo una red, digamos, fuerte de apoyo. Mi trabajo también pues me da otras herramientas, no solo para entender mi contexto, mi realidad. Y yo creo que eso me ha ido convirtiendo en una mujer resiliente, una mujer fuerte, una mujer asertiva que sabe lo que quiere y lo que no quiere. Y esto pues la edad va dando esas posibilidades. Y crecer en un país como este, con alto grado de racismo, de machismo y de autoritarismo, pues bueno, sobrevivir y hacer lo que a uno le gusta, creo que ya es como bastante. Yo he podido hacer esto, pero eso lo que tiene implicaciones es que hay momentos en los que toca autocensurarse, digamos, no es fácil decir lo que pensamos, no es fácil expresar ni vivir a plenitud, por ejemplo, nuestros derechos sexuales y reproductivos. Yo no tengo hijos, y por ejemplo, decisiones como no tener hijos, como no ser madre, no estar casada, no tener una pareja heterosexual, pues eso ya va implicando como que no es fácil moverse abiertamente. Así que pues por eso luchamos, por eso somos activistas, por eso hacemos lo que hacemos, porque pues al final para vivir a plenitud pues toca defenderse y defenderse de lo que pues nada, tiene derecho cualquier persona en el mundo. La situación de Emilia es distinta, ya que tiene que enfrentar uno de los autoritarismos más feroces que ha existido en toda la historia del Istmo, y por eso tiene que asumir los costos personales que implican vivir en el exilio. Además, debe enfrentar prejuicios y discriminación de una sociedad fuertemente machista por su orientación sexual. Bueno, la situación de política de Nicaragua, que es una dictadura totalitaria, afecta mi vida personal de muchas maneras. Como les digo, la limitación y violación de mis derechos y de los míos. En mi caso, asesinaron a mi tío, Vicente Rapacholi, en 2018. Entonces, afectaron su derecho a la vida. A mí, mi derecho a la libertad de expresión, de asociación, movilización, participación política, todo eso ha sido afectado en mi vida porque no puedo ejercer esos derechos en Nicaragua. Y el hecho que hay una posible criminalización ha hecho que salga del país, ¿verdad? Pienso en Nicaragua, en mis redes de apoyo, mis amigos, artistas, activistas, las organizaciones de arte, feministas y educación a las que he sido parte. Eran espacios que transitábamos, eran pocos, pero eran necesarios, ¿verdad? Entonces, todo eso son cosas que extraño mucho y que me han afectado y he tenido como que también procesarlo. Y muchas personas también seguimos creando y compartiendo nuestra fuerza afuera. Y eso también ha sido parte de mi trabajo, como crear redes en el exilio, crear redes en diáspora, seguir fomentando como la organización y la esperanza desde fuera. Olga vive en El Salvador, país que avanza a paso firme hacia un régimen autocrático. Quisimos preguntarle, ¿por qué luchas? Fíjate que a esta pregunta le di vueltas bastante y creo que yo respondería diciendo que
la situación política actual a mí me fuerza a ser más creativa, forzando a buscar el resquicio, la rendija, la grieta que permita activar el poder y la colectividad desde abajo, ¿no? Si nosotros hacemos una lectura macro del país, podemos caer en la desesperanza. Es una situación de totalitarismo, de polarización, que nos está forzando, o por lo menos creo yo, a mí en mi caso como docente y como académica, a buscar esos espacios donde activar el poder de lo colectivo, ¿verdad? De un trabajo que tiene que ir en articulación, que tiene que ser colaborativo, que tiene que ser contracultural en ese sentido, porque estamos viviendo en un espacio donde hay una tendencia al pensamiento simple, ¿verdad? Al pensamiento único, al discurso único. Olga, Kimi y Emilia están movidas por la misma voluntad de trabajar en favor de las mujeres, aunque insertas en situaciones sociales y políticas muy distintas. En El Salvador, un régimen irrespetuoso de la institucionalidad, apoyado por la mayoría de la población. En Nicaragua, un gobierno despótico frente al cual las opciones son el exilio o el silencio. Y en Guatemala, un proyecto de democratización apoyado por la mayor parte de la ciudadanía, pero asediado por una coalición de fuerzas oscuras. Además, nuestras tres protagonistas comparten el desafío de tener que enfrentar una cultura patriarcal que goza de amplia impunidad en medio de unas altísimas tasas de feminicidio, violación y abuso infantil. Pues estos primeros meses de gobierno, de un nuevo gobierno encabezado por Bernardo Arévalo, nos ha dado cierta tranquilidad. Digamos que la hostilidad y el acoso y la inseguridad que sentíamos hasta el final del gobierno anterior de Alejandro Yamatei ha parado, digamos, en buena medida. Y nos ha permitido descansar un poco, replegarnos, reorganizarnos y repensarnos. Pero eso no significa que haya ocurrido, digamos, ni hayan habido cambios sustanciales que nos hagan pensar que ya tenemos un cambio sustantivo en el ejercicio de nuestros derechos y en el respeto a ellos. Es decir, todos los crímenes contra las mujeres, el acoso contra las mujeres se mantienen. Los cargos de elección en general, pues siempre seguimos en desventaja. El mismo gobierno, digamos, había empezado con una idea de tener un gabinete paritario y eso ya no fue. Han habido cambios y los cambios pues no ha significado sustituirse, digamos, han sido las mujeres las que han salido y no se han sustituido, digamos, sino pues han sido hombres. Tampoco hay muchas mujeres en cargos públicos que estén pensando en los derechos humanos de las mujeres. Entonces, pues nuevamente parece que el país y el rumbo político que va a llevar sigue estando en manos de la gente organizada. Es decir, aquí ha sido la gente, las sociedades, los pueblos indígenas, las organizaciones de mujeres, quienes hemos empujado los cambios. Así que este momento histórico no es diferente. Sigue estando en manos de la ciudadanía empujar por los cambios que quiere. Y sigue estando en nuestras manos empujar para que incluso este gobierno haga lo que tiene que hacer, que es atender las necesidades de las mayorías. El Ministerio Público sigue estando dirigido por una mujer, que es la persona más corrupta del país, considerada así en el mundo. La respuesta es bien clara. Sin movilización popular, sin presión desde abajo, no puede haber un proceso de democratización, ni la desaparición de lo que en Guatemala llaman el pacto de corruptos. Tampoco todas las mujeres en puestos de poder van a actuar con perspectiva feminista o democrática, como lo han demostrado tanto Rosario Murillo en Nicaragua o en Guatemala Consuelo Porras, la fiscal general del Estado. La respuesta es la misma en relación con Nicaragua, pero como reconoce Emilia, en ese país las condiciones son muy adversas. Creo que en Nicaragua hemos visto el cierre absoluto de todos los espacios de participación política, entonces es como una situación muy desesperanzadora y como genera mucho miedo y mucho parálisis, pero hay otras cosas, ¿verdad? Al mismo tiempo la lucha por la libertad y la justicia en el país sigue.
Entonces, por un lado, como les digo, hay un cierre, una cosa como que se está volviendo como completamente difícil organizarse, pero al mismo tiempo las personas afuera estamos tratando de crear estrategias para juntarnos, a pesar de que también podemos ser criminalizadas estando en el exterior. Creo profundamente que uno de los causantes es la impunidad histórica ante las violencias de Estado y la falta de procesos de reconocimiento histórico en los diferentes momentos de violencia en Nicaragua durante la revolución, la guerra civil, incluso anteriormente, ¿verdad? De hecho, hay una frase que me encanta que le he usado en algunos de mis artículos que dice Marta Cabrera que las líneas transversales que cruzan nuestro cuerpo como nación son el abuso sexual, el abandono paterno y la guerra. Y yo creo que esas son como tres cosas que podemos pensar que es, además de la impunidad histórica, bueno, el abuso sexual y el abandono paterno son como parte de la masculinidad y la guerra es como una combinación entre la violencia, la impunidad y la masculinidad. Económico, el capitalismo, el extractivismo, con la militarización y la violencia como intrafamiliar, creo que son como algunas de las cosas que dan luces a que cómo se puede formar una dictadura así, totalitaria. En el análisis de Emilia sobresalen dos ideas: impunidad histórica y masculinidad violenta, inseparable de los distintos conflictos armados habidos en la historia de Nicaragua. De este modo, en su perspectiva, para acabar con el despotismo actual y para dejar atrás para siempre el pasado autoritario, en Nicaragua hay que hacer un trabajo intenso de memoria y reparación y de reconfiguración de las relaciones entre hombres y mujeres. Olga acepta también el predominio de un modelo autoritario, frente al cual hay una movilización femenina que persigue metas concretas, pero insiste en el necesario encuentro entre esas minorías activas y la masa de la población en la que predomina un pensamiento más bien conservador. Yo podría decir que hay un gran activismo feminista en el país. Definitivamente lo hay y lo ha habido desde hace muchos años. Son mujeres que están organizadas, que están en movimientos, que están en organizaciones, financiando procesos de formación. Eso lo ha habido, ¿verdad? Defendiendo el tema de la despenalización del aborto, por ejemplo, o el tema de la diversidad sexual. Eso lo ha habido, activismo político ha habido. Porque si tú revisas las matrices culturales de la mayor parte de mujeres en El Salvador son religiosas. Entonces, por ejemplo, un tema como la despenalización del aborto no es un tema popular, ¿verdad? No es un tema de mayorías populares, ¿verdad? No es la marea verde de la Argentina. Entonces, creo yo que ahí nos hace falta como más tomar el pulso de la cultura, de las narrativas de las mujeres en El Salvador para poder entender y dialogar con ellas y desde ahí ir transformando esas condiciones que de alguna manera están atentando contra los derechos, contra la salud, contra la seguridad de muchas mujeres, ¿no? La forma específica de la situación política y de las luchas de las mujeres en Guatemala, El Salvador y Nicaragua condiciona la mirada de cada una de nuestras entrevistadas sobre el futuro de la lucha de las mujeres en sus respectivos países. Las tres son claras en su perspectiva emancipatoria, pero cada una pone un énfasis diferente. Por ejemplo, Kimi vincula orgánicamente la emancipación de las mujeres con la democratización y el rescate del medio ambiente. Creo que tenemos que ser bien creativas y bien profundas y apegarnos quizá como al humanismo cuando queremos pensar en el futuro, porque parece que también hay muchas condiciones para que la visión de futuro sea distópica. En realidad, en los últimos años, el deterioro medioambiental ha sido demasiado acelerado. Creo que la esperanza y lo que nos hace pensar que podríamos vivir de otro modo sigue siendo mantener, pero construir nuestras utopías. Yo estoy convencida que eso no es de otra manera que pensarlo organizadamente. Hay que pensarlo desde la gente que hemos estado, pues básicamente luchando todo el tiempo.
La organización sigue siendo, creo yo, la utopía que nos puede salvar el futuro. Defender la naturaleza y cuidar lo poco que nos queda también creo que es parte como del futuro. En términos democráticos, yo creo que en Guatemala hemos entendido que hay que fortalecer lo poco de Estado de Derecho y la democracia precaria que hay. Para eso las alianzas entre sectores son importantes, las alianzas con la comunidad internacional que tiene esta conciencia también es importante. En Guatemala, una democratización es posible y en Nicaragua, Emilia pone el énfasis en la búsqueda de la justicia, en la cual no hay distinción entre presente, pasado y futuro. Una lucha que amplía la esfera de la política a las relaciones interpersonales y a la realización personal para cada una de las personas y, por supuesto, para cada mujer. Sí, aspiro a un futuro con libertad, justicia y derechos para todos. Y yo digo también para los vivos y para los muertos. Entonces, pensar que no vuelva a pasar, obviamente la justicia para las personas que fueron asesinadas, pero también que no vuelva a pasar, que no vuelva a suceder esto, ¿verdad? Y ampliar la visión de justicia. Yo pienso como una justicia social que sea antirracista, que sea feminista, que fomente una cultura de derechos humanos, que nos mire a las mujeres como agentes de cambio. Yo lo miro como un horizonte, más que un horizonte, como el horizonte del conocimiento. Entre más nos acercamos, más nos alejamos. Así pienso la justicia. También pienso como en el futuro tenemos como que priorizar la conexión, la escucha, la empatía, la comunicación no violenta, porque para que haya una transformación social y para que el sistema cambie, tenemos que cambiar nosotros, ¿verdad? Porque también el sistema lo llevamos dentro y tenemos una responsabilidad. Y cómo nos ponemos en la primera línea en el proceso de cambio. Pienso como esta vocación que tenemos de encontrar justicia, una justicia que se centre en las voces de las víctimas e imagine las injusticias de manera más amplia. Lo último que diría es como reparar los vínculos rotos de la sociedad nicaragüense, donde se respete la dignidad de las personas y haya libertad de expresión y pensamiento y se ponga un fin al ciclo de impunidad y violencia. Por su parte, el compromiso de Olga en su trabajo con mujeres es que ellas alcancen su plenitud como personas en un lugar en el cual se sientan seguras y estimuladas para crecer en todas sus dimensiones. Como docente universitaria que es Olga, apuesta a fondo por la educación. Y yo creo que si pienso en que mi vida está atravesada tal vez por hacer historia con las mujeres, ¿verdad? Es decir, por hacer posible que las mujeres sean vistas como personas con total derecho y con oportunidades iguales, ¿verdad? No solo como madres o como esposas, sino como personas que tengan la posibilidad de ser lo que sueñan ser, ¿verdad? Pues yo creo que si yo pienso el futuro que yo aspiro para este país o para las mujeres en este país, pues primero es un entorno seguro, ¿verdad? Y un entorno seguro que no solo pasa por el tema de la violencia pandilleril o la violencia delincuencial, sino que pasa por un entorno seguro en términos de salud, en términos de alimentación, en términos de educación, ¿verdad? De entretenimiento, de ocio, de realización cultural también. Para mí ese es un poco el ideal y pasa necesariamente, desde mi punto de vista, por el proceso educativo, ¿verdad? Por la escuela. La escuela creo yo que sigue siendo un espacio de socialización privilegiado que puede ser muy nocivo y puede ser también un espacio laboratorio de ciudadanía, ¿no? Como se soñaba en el siglo XIX. Antes de llegar al final del episodio, quisiéramos que nos cuenten cómo es ese horizonte por alcanzar que les da la energía cotidiana en su trabajo. Olga nos habló de obtener resultados tangibles en lo inmediato. No renuncia a una transformación profunda, a una vida de democracia,
pero espera alcanzar pequeños cambios gracias a la educación. Y por supuesto también en pensar que los cambios no van a venir de arriba para abajo. Si bien es cierto, es necesario tener políticas definidas y tener un marco normativo y tener legislación y tener la división de poderes, por supuesto, ¿verdad? Definitivamente el equilibrio entre los tres poderes del Estado y aspiramos a una nación, pues, democrática en ese sentido. Pero creo yo que es importante ver el resquicio, ver dónde están los pequeños espacios donde podemos ir transformando la cultura de las relaciones violentas y dominantes que hay en el país. Entonces, creo yo que la utopía se construye en lo cotidiano y la aspiración de una revolución a gran escala, pues tiene que empezar desde abajo para que sea sostenible. Si no, no es sostenible. Entonces, y en principio la escuela debería ser, su función es contracultural, ¿no? O sea, su función es darnos esperanza, la esperanza que viene con las nuevas generaciones a que tengan esas oportunidades de expandirse, ¿verdad? De ver el mundo desde un espacio geolocalizado, pero con posibilidad de interrelación mucho más amplia, ¿no? Emilia es muy contundente en su respuesta. Lucho por mis derechos, lucho por la verdad, la memoria, la justicia y la reparación en contra de la impunidad, y lucho por la transformación de Nicaragua. Kimi nos invita a soñar y a elevar el nivel de nuestras ambiciones. Una de mis principales luchas personales como mujer y como centroamericana es que tengamos y que podamos ejercitar nuestro derecho a ser y a existir. Y que eso implica que nosotros podamos tener claridad de cómo queremos administrar nuestros recursos, nuestras formas de vida, y eso pasa por cómo queremos hacer comunicación, cómo queremos que se usen y se apliquen nuestras leyes y nuestras costumbres. Entonces es el derecho a ser. Y la otra lucha que yo creo que sí es crucial, que debería ser de todo el mundo, que sí es la protección de la naturaleza. Entonces creo que esas dos causas están vinculadas. Una es la individual, la personal, y lo otro es lo que nos tiene en este planeta. En medio de una nueva y poderosa marejada autoritaria en Centroamérica, grupos de mujeres luchan por sus derechos, por el fin de nuestra herencia despótica, por la justicia tanto para los vivos como para los muertos, y por una vida en paz con la naturaleza. Tema que, por cierto, trataremos en el próximo episodio. Damos las gracias a Kimi de León, Emilia Yang y Olga Vázquez por este diálogo, en el cual su decisión, su exigencia y su lucidez esperamos que sirvan de inspiración para muchas personas en Centroamérica y en otros lugares donde haya residentes originarios de esos países, hombres y mujeres, jóvenes y menos jóvenes. Hasta la próxima. Dirección y guión, Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producción general y asistencia de guión, Sol Acuña. Música original, grabación, edición, mezcla y montaje, Fran Maravilla y Eduardo Rosales. Asistentes de grabación, Mariana Bolaños y Eduardo Rosales. Locuciones, Mariana Rivera. Este podcast ha sido producido gracias al apoyo de la Fundación Henrik Böll Stiftung de El Salvador y las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica.